Amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narco Comentarios. Estamos hablando del apasionante tema de las drogas. Este es un canal que lo vamos a dedicar específicamente a hablar del narcotráfico, pero no podemos hablar del narcotráfico, amigas y amigos, si no hablamos del consumo de la droga, que están directamente unidos. O sea, acuérdense, narcotráfico, drogas, consumidor. Los tres están directamente conectados, aunque no necesariamente, y ya lo expliqué una vez, pero lo voy a volver a explicar, no necesariamente influencia uno al otro en el sentido directo como se lo pretende hacer. Ahora, una de las cosas que sí hemos estado hablando que son sumamente importantes para entender el tema de las drogas es la parte del consumo. Y una de las cosas que hemos hablado es que hay gente que consume droga por su razón personal. O sea, cuando usted habla con una persona que consume droga, que usa droga, esta persona, si es sincera, le va a decir exactamente por qué lo hace. Hay gente que lo va a esconder, porque mucha gente miente. Una de las cosas que, sobre todo los adictos, son sumamente mentirosos. Pero estamos hablando de una persona que usted a lo mejor la conoce bien, que sea sincera y le va a contar una historia. Esa historia es válida para esa persona. Y es más, esa historia es la que usted debiera de entender cuando la persona consume droga. No necesariamente para excusarlo, sino para entenderlo. O sea, nuestra idea aquí es hablar del tema del narcotráfico, de la droga, pero hay que entender también la razón por la que la gente consume droga. A nosotros, por lo menos a mí, no me interesa si está bien o está mal. Acá no estamos juzgando a la gente, ni vamos a juzgar por qué lo hace. Simplemente le estoy presentando una serie de razones sumamente importantes que debemos de comprender de por qué la gente usa droga, por qué la gente consume droga. Ahora, otra aclaración que debo de hacer, que es sumamente importante, es no toda la gente que usa droga, así como no toda la gente que consume bebidas alcohólicas, es un drogadicto o un alcohólico. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, hay gente que consume droga, y ahora le voy a decir algunas razones, que consume droga para escapar algo o para sentir algo, ¿verdad? Estos son los más o menos los puntos. Pero todos tienen una historia, todos tienen una razón, todos tienen un comienzo, y el fin también es una decisión. Entonces, muy importante entender que el consumir droga es una decisión personal. Usted no le puede achacar el consumo de droga a causas externas. Sí influencian las causas externas en decidir, pero la decisión, amigos y amigas, del consumo de droga es siempre muy personal. Eso no lo puede usted evitar. Nadie en el mundo, a no ser que sean casos muy extremos, le obliga a nadie a consumir droga. Que lo pueda convencer, que ya voy a hablar de eso, que le pueda mentir, que lo pueda engañar, sí, pero la decisión final es siempre suya. Es siempre suya. La decisión final de consumir cualquier tipo de droga es suya. Ahora, esto mismo ocurre con el alcohol. La gente que toma bebidas alcohólicas, si sabe tomar y se ha aprendido y conoce, sabe hasta qué punto puede o no puede. Hay mucha gente que me dice, yo sé tomar, yo sé hasta qué punto puedo tomar. Hasta cierto punto es verdadero, pero hay gente que a veces se excede, y esto ha pasado. O sea, mire, le cuento esta historia. Cuando yo era policía en la ciudad de Los Ángeles y trabajé tránsito, ¿no? Como policía de tránsito, mi énfasis era ver la infracción a la ley de tránsito, ¿no? Exceso de velocidad, no pararse en la luz roja, eso. Pero de vez en cuando, y esto era normal, sobre todo en las altas horas de la madrugada, siempre paraba alguna persona que estaba ebria, bajo la influencia. En la época que yo era policía no se usaba tanto la droga como para consumir y pasar como hoy pasa en día, que hay mucho más consumo de ciertas drogas alucinógenas, ¿no? O que drogas que hacen que el sistema
se haga un poco lento y letargo y entonces puede causar un accidente por no estar en todos los sentidos. Pero le comento una cosa, y esto seguro que usted lo ha oído. La mayoría de la gente que se excede en el consumo de alcohol, por ejemplo, muchas veces le va a decir: yo soy mucho mejor conductor cuando estoy bajo la influencia que si estoy lúcido. Se ha comprobado en estudios que eso es un cuento, que es mentira, no es cierto, porque se han hecho estudios. Tal vez usted no los conozca, tal vez los conozca, pero aquí se han hecho muchos estudios con universidades y departamentos de policía en los que han, traído cierta cantidad de gentes, personas, hombres y mujeres de distintas edades, voluntarios obviamente, que han consumido alcohol, y a medida que han pasado las horas en una pista de automovilismo, les han ido dando alcohol y los han ido, analizando, estudiando cómo ellos reaccionan a luz roja, a pasar velocidad, a conducir y demás. Obviamente todo controlado, obviamente lugares donde no puede causar accidente. Y se ha comprobado que la persona, a medida que va consumiendo alcohol, se va haciendo cada vez menos, está menos alerta, y su tiempo de reacción, porque en el manejo muchas veces, si usted va a manejar derecho, pero la reacción tiene mucho que ver, porque tiene que medir la distancia visual de cuándo frenar, si se le cruza a alguien, la luz roja, o sea, eso. Cuando usted consume cierta cantidad de alcohol y alguna droga, esas habilidades naturales del ser humano no se hacen muy lentas, y entonces causan accidentes. Entonces, le comento, cuando yo detenía a esta gente alcoholizada, lo primero que veía, que analizábamos, ¿no?, como policía, porque estábamos entrenados para eso. O sea, no es que éramos policía, veíamos un borracho para, no. Hay un entrenamiento en el que vamos, en el que nos enseñaban a observar el comportamiento del automovilista. Y una de las cosas que buscábamos es el olor, porque toda persona alcoholizada tiene olor a licor, aunque tomen vodka, siempre hay un olor del cuerpo que emana, a lo mejor no del licor, pero otros licores sí, otros alcohol, bebida alcohólica sí sale. Observábamos el color de la cara, si estaba muy sonrojado, observábamos obviamente los ojos, observábamos o escuchábamos su forma de hablar, hablaba demasiado o no hablaba lo suficiente, no era coherente, todas esas cosas. Pero una cosa curiosa que sí ocurría siempre, fíjese, es que cuando le preguntábamos, porque era obvio que nos dábamos cuenta que había consumido alcohol, ¿no? Estamos hablando específicamente del alcohol acá. Siempre me decían lo mismo, siempre. La historia es: señor, ¿tuvo algo de tomar? Señorita, ¿consumió algún tipo de alcohol? Sí, oficial, consumí alcohol. 3 cervezas. Esa es la línea aquí en Estados Unidos universal. 3 cervezas, porque 3 cervezas supuestamente. Pero el problema es puede ser que si usted es una persona que está acostumbrada a tomar 3 cervezas, no le hacen a lo mejor mayor, depende con usted lo que haya comido, depende de qué tipo de cerveza ha tomado, porque hay de cerveza a cerveza, depende de todo eso. La cerveza lo puede a lo mejor no hacerle mucho efecto, pero a lo mejor sí. Pero la realidad es que cuando le hacíamos, porque lo que ocurre después, una vez que ya vemos, una de las cosas que hacemos aquí en Estados Unidos, le hacemos un examen físico de lo que usted tiene que hacer, realizar ciertas maniobras. Lo sacamos del auto y lo hacemos caminar una línea directa, le hacemos que se toque la nariz, le hacemos que se balancee, y una persona que está bajo la influencia de alcohol o de drogas hoy en día no es coherente, no lo puede hacer. Entonces, ya cuando lo llevábamos y le hacíamos el examen de alcoholismo, siempre, créame, eran más de 3. Entonces le digo, todo esto influencia, pero lo que le cuento esta historia para que vea que el ser humano siempre va a ser lo que va a ser. Entonces, la decisión de manejar alcoholizado es una decisión personal. Claro, ya usted no es normal como si lo estuviera haciendo, porque, por ejemplo, si usted no estuviera alcoholizado y su vehículo está en mala condición, que puede ser que choque, es muy probable. Hay algunas personas que se exceden igual, es muy probable que no salga. Ahora, una persona lógica le va a decir: oiga, usted ha tomado varias bebidas,
no salga a la calle a manejar porque es muy probable que cause accidente. Desafortunadamente, amigos y amigas, mucha gente ignora esto y termina chocando, termina matándose o termina peor que todo, matando a otros seres humanos por no controlarse, ¿verdad? Bueno, el uso de la droga es exactamente igual, es una decisión personal. ¿Me entiendes? Es una decisión personal. La mayoría de las veces, como le comenté, la gente, nadie le obliga a consumir droga. A no ser, y le pongo un caso de ejemplo para que sepa, para que entienda que somos flexibles, por ejemplo, en el tema de la esclavitud humana, de la prostitución, gente joven, niños o niñas están, a lo mejor algunos de estos sátiros, de estos tipos que los manejan, ¿no? Les proveen droga para tenerlos un poco en su mundo de la delincuencia. Esto sí ocurre. Ahí sí puede decir que lo obliguen a consumir droga. Pero por lo general, estamos hablando de una persona normal que no tiene presiones externas. La decisión de consumir la droga siempre es de uno. Eso es inevitable. Y fíjese qué cosa curiosa. Esa misma decisión de consumir droga es la misma decisión al comienzo que al final cuando decide no consumir más drogas, por la razón que sea. Porque tuvo un accidente, porque causó daños a otra persona, porque no se enteró de lo que había pasado, porque se hizo daño a sí mismo, porque la persona que decide no seguir, ya sea tomando bebidas alcohólicas en gran cantidad o no consumir droga, es una decisión personal. Esa decisión personal de no querer hacerlo ya más es la misma decisión personal de que uno toma cuando decide y comienza a hacerlo. Entonces, claro, al principio uno siempre cree que puede dominar todas esas decisiones. No, yo lo puedo hacer, soy capaz, sí me puedo controlar. Otra de las argumentos que he oído mucho, yo puedo parar cuando quiera. Ese es otro argumento. Así como le dije del alcoholismo, de la persona alcohólica que toma mucho y después se pone... Una de las cosas es, yo puedo parar cuando quiera. Esto lo hemos oído en el consumo del cigarrillo, esto lo hemos oído en el consumo de las drogas y esto lo hemos oído en el consumo del alcohol. Yo no soy adicto, yo no soy alcohólico, yo no tengo ese problema. Una de las cosas que mucha gente seriamente es que ellos nunca aceptan es que tienen un serio problema hasta que es muy tarde, hasta que pasa algo. Bueno, pero es una decisión personal, ¿me entiende? Entonces yo le digo, no le podemos echar la culpa a las circunstancias. Aquí esto de la decisión personal, amigos y amigas, es un tema muy especial que mucha gente lo confunde y lo quiere excusar. ¿Me entienden? Hay algunos psicólogos liberales, hay algunos psiquiatras, hay algunos intelectuales que quieren, no, pobrecito, consume droga. No, escúchame una cosa. La circunstancia social, que hay hambre, que hay esto, que hay eso, yo le entiendo todo eso, pero la decisión de consumir droga es siempre de uno. ¿Me entiende? Y sí, usted le puede echar la culpa a los políticos, a la situación económica, al capitalismo, al comunismo, a esto. Y si quiere excusas, le puedo dar una lista enorme de razones de excusas que son excusas. Pero también le voy a dar una lista de razones importantes de por qué la gente consume droga. Y que la decisión principal y primeriza es siempre personal. Si es influenciada por las circunstancias, si es influenciada por cierta cosa, si usted no tiene esa preparación, esa habilidad, esa cosa. Pero siempre es personal, porque le voy a decir otra cosa muy importante. Así como hay gente que le ofrecen droga, o le ofrecen alcohol, o le ofrecen ciertas cosas, hay mucha gente que también le sucede exactamente, y aunque no tengan gran aparición, ellos ya saben que eso no es bueno para ellos, y no aceptan consumirla. O sea, así como hay gente que se deja llevar por las influencias de las circunstancias, hay mucha gente que ocurre, y la mayoría, porque este es el gran, no acepta el consumo de drogas y alcoholismo a un extremo. Esa es otra realidad. O sea, hay toda una razón que es muy compleja y que no es aplicable a todo mundo. Y uno, cuando hace un análisis, tiene que entender esas situaciones. Ahora, de la razón de que usted o esa persona elija eso, las consecuencias son las consecuencias. Como yo le decía, si usted maneja borracho y un policía lo para, usted va a ir, en la mayoría de los países, en algunos países, si usted tiene dinero no pasa nada,
Pero aquí en Estados Unidos le voy a decir una cosa. Si usted maneja borracho, va a terminar preso. Antes, hace mucho tiempo atrás, hubo algunas historias de flexibilidad, de que el policía lo dejó ir y el tipo terminó chocando y matando a alguien y el policía terminó sin su trabajo. Eso ocurre. Entonces, hoy en día le aseguro, acá en Estados Unidos, si a usted lo detiene un policía borracho, dos cosas le van a pasar. Lo va a ir preso y le van a llevar su vehículo al corralón. Eso, sagrado. Y además le va a costar un montón de dinero porque va a tener que ir a juicio, va a tener que presentarse ante un juez, va a tener que sacar su vehículo, va a tener que pagar una multa. O sea, acá hay situaciones económicas severas cuando uno lo agarran borracho. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que muere aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo, y se aseguro que en su país hay más, que mueren por accidentes de tránsito causados por gente que está bajo la influencia de las drogas o de la borrachera que por ninguna otra razón. Y eso es una consecuencia directa del consumo de la droga. Ahora, el consumo de la droga está previsto por la ley, pero aquí no estoy hablando de la ley, estoy hablando de la decisión personal. O sea, la decisión personal de por qué usted consume droga. Porque cuando consume droga, obviamente hay una reacción, el cuerpo cambia. Y esto ya lo voy a hablar más adelante, el tiempo cambia. Pero usted tomó siempre la decisión esa de consumir la droga. Y la otra decisión, que tal vez no fue tan cuerda, porque ya no está en su sentido, de subirse a un vehículo. ¿Se acuerda cuando hablé un tiempo atrás del tema de las armas de fuego y de las armas de fuego? Consumo de droga y alcohol con armas de fuego, problema seguro. Entonces, mucha de la violencia que usted ve en su país hoy en día está causada por el consumo de drogas y el consumo de alcohol, porque la persona que está bajo la influencia del alcohol no tiene todos sus sentidos. Entonces tiene esos problemas. Y le digo, todo esto es importante. Ahora, voy a repetir, el hecho de que una persona consuma droga no necesariamente quiere decir que sea un adicto. El hecho de que es lo mismo que una persona que consume alcohol quiere decir que es un alcohólico. Usted puede tomar cierta cantidad de alcohol socialmente hablando y no pierde el control, más o menos sabe. No es recomendable que maneje, pero eso se lo dejo a usted, amigo, y usted decide en su sociedad cómo lo funciona. Pero la mayoría de la gente que consume alcohol en la vida social, más o menos maneja y controla, sabe cuánto puede tomar, sabe sus medidas, controla. Hay gente que usa droga, como le comentaba, y ya voy a hablar un poquito más de las razones, en el próximo video, de lo que puede controlar su hábito. Eso quiere decir que sean adictos o sean alcohólicos. Ahora, el problema es que de esa medida en la que hay mucho debate, por cierto hay mucho debate, porque si usted habla con expertos le van a decir, no, bueno, si usted consume más de 2 veces por día, usted es un adicto. Otro va a decir, no, usted tiene que consumir 5 veces por día para consumir droga o alcohol, si usted consume constantemente. Hay muchos argumentos a favor y en contra, hay muchos que son muy válidos, hay muchos estudios que se han hecho. Y nadie concuerda exactamente. Pues le digo, hoy sale un estudio, mañana sale otro, y dentro de 6 meses o un año sale otro en otro país que dice, no, si usted toma esto, si consume acá, no pasa nada, si fuma marihuana no pasa nada, si consume este tipo de bebida alcohólica no es lo mismo que consumir esto. O sea, ¿me entiendes? Siempre hay excusas, siempre hay argumentos, siempre hay contra. Yo le estoy diciendo la realidad de que hay personas que pueden controlar su uso y hay personas que una mínima parte, por razones fisiológicas, psicológicas, pierden el control rápidamente y no están al control en control cerebral de lo que necesita para variar. Entonces, eso hay que considerarlo cuando hablamos del consumo de la droga. Eso es sumamente importante, porque la droga reacciona distintamente en todas las personas. Lo que consume usted, lo consume otra persona y lo consume otra persona son completamente distintos. Reaccionan totalmente distintas. O sea, la reacción no es siempre la misma. Y hay mucha gente que sí se repiten ciertas cosas, pero hay otras que no. Hay otras que se enferman, hay otras que se enojan, hay otras que pierden control, hay otras que se enojan, hay otras que son agresivas, hay otras que son pasivas. O sea, los seres humanos venimos todos con distintos chips en el cerebro. Entonces, cuando usted adhiere o alcohol o droga, el sistema cambia. Pero la decisión inicial, que es donde yo me estoy aquí centralizando, es una decisión personal.
personal, humana, suya, de que usted decide, yo voy a consumir droga, o la persona que decida, voy a consumir o consume droga, y hay consecuencias, que generalmente no son positivas. O sea, en el momento, obviamente uno busca la reacción positiva, porque la gente que usa droga tiene una razón de usarlo. O sea, vuelvo a repetir, vuelvo a lo que comencé. Todos tienen una historia. Y esa historia es relevante y es importante. Porque usted la tiene que entender para poder. Porque si usted no vive en ese mundo del consumo de la droga, si usted no tiene a alguien que consume droga, usted no va a entender eso. Y mucha gente usa eso. Ahora, le estoy contando la historia, le estoy diciendo. Eso no quiere decir que lo estamos excusando. Esto no quiere decir que lo estamos tratando, porque hay gente que usa estas historias para excusarlo. No se puede hacer eso, amigo. La gente no puede utilizar y echarle la culpa a circunstancias afuera para una decisión personal. Yo decido consumir droga, yo debo de asumir la responsabilidad de lo que ocurre. ¿Por qué? Va a ocurrir. A lo mejor la mayoría no pasa nada, pero hay muchos que sí. Y entonces, esto es lo interesante del tema del consumo de la droga. Pero esto lo vamos a continuar. Le digo, es un tema muy complejo, es un tema que se debate mucho, es un tema que tiene muchos puntos de vista y que con la ayuda de ustedes estamos hablando. Pero lo único que le voy a pedir, amigos y amigas, es que se concentren en lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando del consumo de la droga como decisión personal. No estamos hablando de decisiones externas de mucho. Yo decido utilizar droga o no. Yo decido parar de usar droga o no. Esa decisión siempre es mía. En el consumo de droga, el comenzar y el utilizar droga es una decisión mía, y el parar, el detenerme, el no usar, también es una decisión mía. Empecemos con esa idea. Ahora vamos a hablar de otros puntos muy importantes que la gente utiliza, que son influencias, digamos, de por qué la gente consume droga. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video. Los invito a que nos escriban, los invito a que si no se han inscrito, que se inscriban en el canal, y los espero ver en el próximo video. Un gusto en saludarlos, cuídense mucho.